potenciador, potenciadora, esto. ¿Qué sostengo en mi mano? Son dólares estadounidenses. Dólares estadounidenses, míralos bien. Dólares estadounidenses. Y mucha gente piensa, erróneamente, les han vendido una farfolla financiera que el dólar estadounidense es la moneda, es el activo más preciado del planeta. Que Estados Unidos, mediante su moneda, tiene la hegemonía. Son dólares de verdad. Tiene la hegemonía de la moneda. Pues caso error. Caso error. Estas monedas, este dinero fiat, que fiat significa dinero gubernamental, aquel dinero que se imprime, que lo imprime el gobierno, es dinero creado mediante una decisión gubernamental. No es dinero sustentado en nada. Me explico. Antes de 1971, esto que ves aquí, este dólar, son 5 dólares, estaban sustentados mediante un patrón oro. Mediante un patrón oro que mantenía el valor del dólar estadounidense totalmente estable. Esto es, no había variaciones en el valor del dólar estadounidense y por tanto la gente, como se sostenía mediante el patrón oro, la gente podía ver cómo podía comprar con pocos dólares muchísimos productos, muchísimos bienes y servicios en el mercado. ¿Y qué es lo que ocurrió a partir de 1971? Que Richard Nixon sacó al dólar del patrón oro. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Now, this action will not win us any friends among the international money traders. But our primary concern is with the American workers and with fair competition around the world. To our friends abroad, including the many responsible members of the international banking community who are dedicated to stability in the flow of trade, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Hizo que el dólar no se sostuviera en ningún valor, en ningún patrón. ¿Por qué? Porque antes el oro estaba sustentado en nuevas producciones. Esto es, para que la oferta del oro aumentara, tenían que descubrir nuevo oro mediante minas. ¿Qué es lo que ocurría? Que el proceso de producción es muy costoso. Y si tenían el dólar sostenido por el patrón oro respaldado, el oro tampoco cambiaba mucho de precio. Y por tanto, lo que ocurría, tanto el dólar como el oro tenían el mismo valor. Esto empezó a cambiar tras 1971, tras una decisión de Richard Nixon de sacar a los Estados Unidos del patrón oro. Y empezó las oscilaciones, empezó esa decisión gubernamental de la Fed, Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no es ni federal, no es ni un banco y estadounidense, bueno, ya sabemos que no toma las decisiones adecuadas a la economía de los Estados Unidos, sino que las toma mirando qué tipo de repercusión mundial van a tener.
porque luego todos los demás, el Banco Central Europeo, el Banco de Londres, el Banco de China, todos siguen la corriente de la Fed. Bueno, pues en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que antes, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una, y después del crack del 29, hubo una crisis de liquidez del dólar, esto es, no había dinero en circulación. Provocaba que los activos ilíquidos, aquellos activos que tenían dificultades para su venta, como por ejemplo los bienes raíces, aumentaran de valor de una barbaridad y que esa liquidez no hubiera en el mercado. Pues ahora pasa todo lo contrario. Ahora este dólar se crea a mansalva y cada vez más. De hecho, no hemos vuelto a ver un escenario deflacionista, esto es, aquel escenario donde los ahorros se incrementan, no hay tanto dinero en circulación, no hay tanta deuda, los bienes se aprecian. No hemos vuelto a ver un escenario así porque lo que han pretendido los gobiernos irresponsables, los gobiernos devaluadores de la moneda, es imprimir millones a mansalva. Ya puede ser por el dólar o ya puede ser por el euro. ¿Por qué? Porque imprimiendo dólares a mansalva crean deuda que luego pueden poner en circulación mediante préstamos, mediante deudas bancarias. Y ahora mismo la economía está sustentada por la deuda fiat, por los dólares fiat. Lo que hace es generar una deuda mansalva que lo que hace que toda la economía, todos los negocios, la mayoría de negocios, están sustentados en deuda. En deuda. En este caso no tenemos ningún respaldo. Y eso es lo que hace que cada vez más los bienes y servicios en el mercado, que recordamos que todo está regido por la ley de la oferta y la demanda, pero en el mercado todo está regido por por la oferta y la demanda, pero inevitablemente, si imprimes billetes a mansalva, devalúas tu moneda y me puedes decir, Andoni, pero es que es la excepción, ha habido una excepción, ¿cuál? Que hace poco han subido las tasas de interés. Es verdad, pero las han subido al 4,75 porque estaban sufriendo una inflación galopante. 6-7% de inflación en los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la eurozona, tenían una inflación galopante y lo único que han hecho han subido las tasas de interés, pero solo las han subido hasta el límite para que no reviente la moneda, para que no se devalúe la moneda, hasta mínimos de que la gente se tenga que morir de hambre. Pero de hecho puedes ver en tu supermercado a qué precio está el aceite de oliva, de 3 euros en 2017 y 2018 a 10 euros en 2025, y no ha bajado de ahí. Han subido las tasas de interés hasta el 4,75%, pero, como bien te digo, como la economía se sustenta en la deuda, lo que pasa es que han empezado a bajar las tasas de interés. Esto es, si tú tienes dinero fiat en el banco, y hemos visto cómo ahora ciertos bancos daban esa rentabilidad engañosa porque daban ese interés del 4%, del 4,7%, pero ya no es así. Y hay gente que pica, hay gente que va a ese banco comercial, banco para masas, y lo meten en un depósito al 4%, pues adivina que ya no está al 4%. Acaban de bajar las tasas de interés, van a seguir bajándolas, porque necesitan sustentar la deuda, porque no pueden permitirse dejar a la economía caer. ¿Por qué? Porque si no hubiera una crisis masiva donde la economía arrasaría con todo, por una crisis de burbuja de deuda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es terrible. ¿Por qué? Porque estamos viendo estados como Argentina, con su presidente Javier Milei al liderazgo, que estamos viendo cómo, por ejemplo, el peso argentino ha tenido una devaluación total hasta el punto de que sus ciudadanos tenían que hacer, y desde aquí un saludo para aquellos potenciadores argentinos, que sé que hay algunos que me estáis viendo, tenían que utilizar dólares estadounidenses como moneda de refugio
porque el peso ya no valía nada. Pues el presidente liberal libertario Javier Milei ya estaba aplicando estos correctivos, reducir deuda, achicar el Estado. Ha dicho que va a cerrar el Banco Central argentino. ¿Por qué? Pues porque necesita sanear toda la deuda para que la moneda se recupere y, por tanto, pueda regularse, igualar los precios y con ello que la moneda tenga valor y se pueda comerciar con ella. Y es que saber esto es primordial, y más justo cuando estoy haciendo este vídeo, porque sabemos que el dinero fiat, el dinero gubernamental, es dinero falso, es dinero fake money, como decía Robert Kiyosaki en su libro Fake Money. Es dinero falso. Sigue perdiendo valor, y que no te engañen los gobiernos subiendo 3 puntos la tasa de interés. A mí me llamaron hace poco de un banco, que soy cliente, y me dijeron, no, pero es que tienes cierto dinero, entonces, bueno, a ver si lo puedes invertir. Yo les dije, mira, no me llaméis hasta que las tasas de interés suban al 10%. No me han vuelto a llamar. No me han vuelto a llamar, pero el 10% todavía sigue siendo una nimiedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque actualmente, y después de lo que te dije en el vídeo del análisis técnico de Bitcoin, hemos visto cómo Bitcoin ha bajado un 20%, cómo Bitcoin ha pasado de 100.000 a 80.000, ha tenido una bajada. El oro también, bueno, está en sus máximos, pero yo estoy como un gato agazapado para su presa, como un león que quiere ese ciervo, para cuando baje el oro de precio, hacerme con lingotes de oro, hacerme con oro, con plata. Estoy esperando a que esas acciones, a que esos bienes raíces, mirar a ver los locales, cómo va el mercado inmobiliario, que baje todo agazapado. Y eso, mira, actualmente, esos son los activos verdaderos. No puedes pretender crear una riqueza ahorrando dinero en el banco, porque, vamos a ver, ¿para qué vas a ahorrar dinero en el banco si hay una institución gubernamental que está imprimiendo billetes a mansalva? Que esto cada vez se devalúa más. Tienes que hacerte con activos reales, tienes que hacerte con Bitcoin, con oro, con acciones, con todo tipo de instrumentos de inversión, porque eso va a hacer que puedas preservar el valor. Y actualmente, de verdad, ya lo digo, todo este escenario inflacionista va a seguir y es un auténtico peligro. No pienses que los dólares estadounidenses, que los euros valen algo, porque no valen absolutamente nada. Mira, esta es una lección crucial del jiu-jitsu financiero, de la educación financiera, de las finanzas potenciadoras. Tienes que coger esto, que es un medio de producción, esto es un medio de producción, y en vez de depositarlo en el banco como un tonto, como un jubilado que no se entera de nada, o directamente destinarlo al consumismo, a comprarte ese iPhone 16 con esos 1.000 euros, este es un medio de producción. Tienes que comprar activos reales que tengan una cantidad finita, y por ejemplo el Bitcoin. Vivimos el halving en 2024 y ¿qué ha ocurrido? Ha subido una auténtica barbaridad. Se ha cumplido el patrón. En 2020, cuando se dio el halving, también subió una auténtica barbaridad. Ahora también ha vuelto a subir. ¡Pero ha bajado! ¡Aprovecha! Compra barato, vende caro. Compra barato, vende caro. El oro también. Yo estoy esperando a que baje. Activos reales. Tienes que potenciar tus finanzas. Potenciador, potenciadora, saber esto. Esta lección de hoy, apúntatela, tatúatela en vena, porque es una lección de las finanzas potenciadoras más importantes.
desde 1971 que Richard Nixon y el acuerdo de Bretton Woods de los países europeos para acabar con el patrón oro, esto ya se comentará, pero es lo mismo. O sea, Richard Nixon sacó al dólar del patrón oro y el acuerdo de Bretton Woods sacó a la Unión Europea de todo ese valor lingote. En fin, bueno, no se sustenta nada, todo deuda. El dinero fiat es fake. Tienes que tener esto en cuenta para desconfiar del dinero fiat y para adquirir activos como Bitcoin. Potenciador, potenciadora, tú vas a lucrarte de ese todo conocimiento potenciador. Yo ahora me estoy zambullendo en este libro de principios de economía de Seifert Aumus, de economía de la escuela austriaca, totalmente fuera de la Matrix. Lo que te va a dar ese conocimiento en las finanzas potenciadoras son esos libros potenciadores, esos libros sobre finanzas, porque tú estás en potenciación. Y si estás en potenciación, vas a ser un maestro de las artes marciales financieras, de las finanzas en potenciación.